Tengan todos buenos días, Dios les guarde y les bendiga. Amén. Damos la bienvenida a la pastora Mirta, al hermano Almeida. Amén. No le digo a toda la iglesia que le digan bienvenido porque ellos son de la casa. Amén. Vamos a seguir con el tema de la fe que cambia escenarios. ¿Por qué le he titulado así la fe que cambia escenarios? Porque cuando tú declaras una palabra impregnada con fe, aunque todo esté tapado, amén, aunque todo esté oculto, aunque todo esté obstruido, vemos que esa palabra abre un panorama grande, amén, y una dimensión grande, penetras a otra dimensión. Pero si tú declaras una palabra negativa, esa palabra va a empeorar la circunstancia, te va a encerrar. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que estaba encerrado, cuando las circunstancias del Mar Rojo que lo tenían enfrente y atrás tenían el enemigo y no podían ni escapar los lados, Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di, o sea, que declarara la palabra, amén, la palabra de fe. Y él alzó la vara, que es la palabra, amén, simbolismo de la palabra. O sea que tú tienes que, cuando tú alzas tu voz, estás alzando la vara, declarando la palabra. Inmediatamente se abrió una dimensión bien grande en todo lo que estaba encerrado. Vemos que ellos pasaron el mar en seco, se abrió un camino grande y espacioso. Los obstáculos del agua se abrieron como una pared al lado derecho y al lado izquierdo. Y el pueblo de Israel pudo seguir su destino profético. Amén. Una palabra profética cambia las circunstancias y abre panoramas. El valle de huesos secos. Estaban secos y resecos y secos y secos y secos en gran manera. Ya estaban ya pulverizados. ¿Con qué vivirán estos huesos? Declara una palabra profética. Huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Declaró la palabra profética tiene que ir impregnada con fe. Amén. Y vemos que inmediatamente se cambió el escenario, donde había muerte y resequedad y esterilidad, vemos que hubo vida y resurrección por una palabra. Amén. Por eso se cambió el escenario totalmente, la escena se cambió totalmente. Amén. Vemos a Jesse y a Eliseo, estaban rodeados por el enemigo. Y vemos que Eliseo declaró una palabra profética. Y vemos cómo se le abrieron los ojos a este hombre, a Jesse. Y vio que eran más los que estaban con ellos que el enemigo que los estaba atacando. La palabra profética cambia escenarios. Amén. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso he titulado La fe que cambia escenarios. Amén. Decida hablar vida. Decida profetizar vida, victoria, bendición, salud y prosperidad. Palabras sazonadas de fe activan la ley de la bendición, de la victoria, del triunfo, del avance y de la vida. Amén. Palabras sazonadas, impregnadas en negatividad, esas accionan y activan la ley inmediatamente de la muerte, de la destrucción, de la catástrofe y de la maldición. Amén. Así que decida que va a hablar. O hablará vida o vas a hablar muerte. Aún así, decide profetizar lo bueno. Cuando decimos decide profetizar lo bueno, no, yo no soy profeta. Es verdad, usted no tiene el ministerio de profeta. El ministerio es una cosa y el don profético es otra cosa y la unción profética es otra cosa. Amén. Pero tenemos la palabra, todos profetizamos porque tenemos la palabra, claro, eso lo hace el que tiene entendimiento, es válido, el que tiene conocimiento de lo que está haciendo. Dice que tenemos la palabra profética más estable, en la cual estáis seguros y atentos en ella. Que ella alumbre en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Cuando hablamos de esa palabra, quiere decir que es progresiva, amén.
Dice que alumbra en un lugar oscuro. O sea, la oscuridad es cuando tú no entiendes nada, que estás confundido, pero la declaras. Amén. Y ella va aclarando, 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 hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones. Bueno, para ir más rápido, hermano, estamos dando varios conceptos. Iniciamos con los conceptos de la fe. Nosotros tenemos que manejar varios conceptos. Por ejemplo, en mi opinión como maestro, yo no me conformo, hermano, con 3 conceptos ni con un concepto. Porque ahí es donde va el error, que cuando usted da un concepto en una dirección, vemos que la palabra de Dios es como un árbol que se tiene que mirar por todos lados. Amén. Entonces, si descuidamos el otro aspecto en el cual no conocemos ese concepto, vamos a confundirnos. Amén. Pero si usted lo conoce desde todos los ángulos, la palabra de Dios es como un prisma. Amén. Que tiene varios lados brillantes. Y como maestro de la palabra, uno tiene que estar mirando todos los ángulos y enseñándole todos los ángulos. Ya hemos dado 10 conceptos de fe. Seguimos. Amén. Concepto número 11. La fe tiene un solo fundamento y pensamiento y una sola confesión, que es la palabra de Dios. Óigalo bien. La fe solamente tiene un solo fundamento, pensamiento y una confesión, y es la palabra de Dios. Usted va a declarar es la palabra de Dios. Por eso es que dice, tened fe en Dios. Amén. Ya le expliqué que hay una fe que es natural. Una fe natural es que yo puedo declarar, yo me voy a sentar en esa silla, la traigo para acá, o una silla de esa, y no me voy a caer. Y es verdad, no me voy a caer. Tengo fe de que no me voy a caer. Esa es una fe natural. Una fe natural es que me voy por decir algo, para Cabimas, me embarco en un carrito. Yo no le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿usted cuándo aprendió a conducir? ¿Usted sabe conducir? Es obvio, hermano, tengo fe de que Él sabe conducir y tengo fe de que voy a llegar allá. Es una fe natural. Amén. Pero la otra fe está basada en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene un solo fundamento, un solo pensamiento, una sola confesión, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que dice, tened fe en Dios, porque cualquiera que dijera este monte, quítate, desarráigate y plántate en el mar, lo que diga, eso sí, no dudando en su corazón, lo que diga le será hecho por lo que ha dicho. Amén. Entonces, vemos que cuando dice tener fe en Dios, es lo que Dios habló, a la voz de Dios. Amén. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres hoy la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? Los mandamientos que están escritos para poner por obra la palabra, la voz de Dios. La Biblia es la grabación de Dios, quedó grabada, impregnada, la voz de Dios en esos versículos. Claro, no toda la Biblia es la palabra de Dios, no toda la Biblia es la voz de Dios. Usted tiene que diferenciar cuándo Dios habló y cuándo Dios no habló. Amén. Dios solamente se compromete a cumplir es lo que Él habló. Lo que Él no habló, no se compromete. Amén. En la Biblia hay mentiras, hay engaños, hay traiciones, hay de todo. Amén. Vemos que habla, hasta el diablo habló ahí también. Y usted no va a agarrar eso, hermano, como para usted declararlo. Entonces, usted tiene que hacer diferencia entre lo que Dios habló. Amén. Por eso Él dice, tener fe en Dios, en todo lo que Él decretó en la palabra. Amén. Eso es lo que Dios se responsabiliza a cumplir. Número 12, concepto número 12. La fe es el único medio donde el creyente obtiene todo lo que desee de acuerdo a la voluntad de Dios. La fe es el único medio donde el creyente obtiene todas las cosas. Amén. Y eso está basado en la voluntad de Dios. Vemos que dice la palabra de Dios en Marcos 11:24. De cierto os digo que todo lo que pidieres, dice, orando, creed es tener fe. Amén. Creed que lo vas a recibir y os vendrá. Amén. Entonces, la fe es el único medio por el cual nosotros podemos obtener todas las cosas cuando las pedimos conforme a la voluntad de Dios. Usted va a obtener todo, si eso sí, no dudando. Amén.
porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que es arrastrada por la circunstancia, el viento es la circunstancia que le pega a un lado, la echa a un lado, arrastrada por aquí, de aquí para allá. No crea que recibirá cosa alguna. Amén. Entonces, vemos que a través de la fe vamos a lograr muchas cosas. Concepto número 13. La fe es una confesión después de haber creído en el Espíritu. Amén. Mas no en el alma. El alma tiene mente, se divide en mente, voluntad y emociones. La emoción no puede traicionar a usted. Amén. Lo puede traicionar la misma mente, que es engañosa. Amén. La mente. Dice que de la mente salen los malos pensamientos. Claro, cuando habla del corazón, dice porque del corazón manan los malos pensamientos, fornicación, adulterio. Ahí se refiere a la mente, porque con la mente es que usted piensa. Amén. Entonces, vemos que la confesión es 2 Corintios 4:13. Amén. Creí, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Pero teniendo, ya lo bien, el mismo espíritu de fe. O sea que la fe es un espíritu, amén. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea, la fe es espiritual, la fe no es natural, amén. Hablamos de la fe de Dios. ¿Dónde habita la fe? Habita en el ámbito espiritual, en la esfera espiritual. Si tú eres un carnal, no puedes nunca llegar allá a esa dimensión. Si estás en el alma, no puedes llegar a esa dimensión, porque aquí está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe, nunca puede. Eso tiene varias traducciones: el hombre carnal, el hombre almático, el hombre terrenal, el hombre animal también, menciona otras versiones. Amén. No percibe las cosas de Dios, no las puede comprender porque le son locura. Porque se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que un hombre de fe no lo pueden entender los demás. ¿Por qué? Porque dice, este es un loco, mira lo que se va a atrever a hacer. Eso no le va a resultar. El que anda, hermano, con una persona de fe le es fastidioso. Ahora, ¿qué locura se le va a ocurrir? Ahora va a hacer esto. O sea, la ven como algo loco. Por eso es que dice que el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque le son locura, porque se han de discernir, óigalo bien, espiritualmente, acomodando, mire bien, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Cuando dice acomodando lo espiritual con lo espiritual, es el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Amén. Dios trata es con el espíritu del hombre, pero no trata con el alma, ni con el raciocinio, ni con el intelecto. Amén. No trata con las emociones del hombre, son traicioneras. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y la fe habita es en lo espiritual, es un espíritu. Y por eso la fe es una convicción interna en el espíritu, es una seguridad, la cual tenemos que tener. Concepto número 14. La fe es la mano espiritual. La fe es la mano espiritual. Mire bien, la fe es la mano espiritual que entra en el reino de Dios para tomar aquello que pediste, para que luego traerlo a la existencia física. Amén. Materializarlo y verlo. Amén. Oigan bien este concepto, lo voy a repetir. La fe es la mano espiritual que entra en el reino de Dios para tomar aquello que pediste, para luego traerlo a la existencia y materializarlo. Amén. Yo también veo la fe como, en este sentido, como cuando uno está, ¿cuántos volaron petaca? En otras partes, allá en Colombia, le decimos cometa. Amén. En otros se le dice barrilete. En el otros lugares petaca. Amén. Usted sabe que uno viene y le suelta toda la cuerda y por allá está la cometa o el barrilete. Amén. Bien lejos. Cuando uno lo tiene lejos se ve lejísimo, ¿verdad?
Así es lo que tú pediste, está por allá lejos, se ve inalcanzable, bien lejísimo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Cobrando, uno le llamaba cobrar a eso. Está cobrando, ¿cómo le dicen acá? Jalando alguna. Bueno, y empezaba así, esa es la confesión. Padre, gracias porque me lo has dado. Gracias, gracias, gracias. Y confesándolo dice, creí por lo cual hablé. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. No existe un milagro sin confesión, amén. Y empieza, y tiene un solo lenguaje, amén, que es la palabra de Dios, y empieza, hermano, a cobrarlo. Cuando viene a ver, ya lo tiene aquí, hermano, a cuello corto, ahí mismo, ya lo tomaste, amén. Pero el que dijo algo y se lo olvidó, ¿qué va a obtener? No tiene nada, amén. Pero esta es una confesión con seguridad. Usted tiene que hacerlo con mucha seguridad. Concepto número 16. La fe es como una gasolina. Un hombre sin fe es igual a un carro sin gasolina. Amén. La fe es, o sea, comparada a la gasolina, a un combustible. Y un hombre que no tiene fe puede ser el último modelo. Amén. Pero, ¿de qué sirve tener un carro último modelo si no tiene gasolina? Para ninguna parte va a andar. Amén, va a estar paralizado. Entonces, vemos que la fe es la que nos enciende, la que nos apasiona, la que nos motiva, la que nos inspira. Por eso es tremendo una persona que está sin fe. Usted la ve aburrida, la ve amargada, la ve toda achicopalada, hermano. No tiene norte, no tiene nada. Pero el que tiene fe, usted lo ve activo, lo ve, o sea, enérgico. Amén. Que hace las cosas con ganas y pasión. Tu fe, concepto número 17, tu fe determina el curso de tu vida, porque nadie llegará más allá de la fe que tenga. Amén. La fe es la que va a determinar el curso de tu vida, porque nadie, óyelo bien, nadie llegará más lejos de la fe que tenga. Amén. Jesucristo decía, conforme a la medida de fe que tengas, te sea hecho. Si tenía una fe pequeña, no pasaba nada. Si tenía una fe mediana, siquiera alcanzaba algo, pero no llegaba muy lejos. Y si tiene una fe grande, alcanzaría todo, recibiría la sanidad. Él decía, tu fe te ha salvado. La fe es la que determinaba si había milagro o no había milagro. Amén. Hijo, tu fe te ha salvado. Hágase conforme hayas creído. Creer es tener fe. Conforme a la fe que tenga, te sea hecho. Jesús decía. Él decía todas esas frases. Que nos estaba dando a entender el Señor Jesús que la fe era la que iba a determinar todo el curso del ser humano. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38, más escrito está, el justo por su fe vivirá por fe. Mas si retrocediere, jamás agradará mi alma. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Y Habacuc 2:4 dice, veré aquel cuya alma es noble, amén, mas el justo por su fe vivirá. Lo dice 3 veces en la Biblia, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces Dios ha determinado que el hombre tiene que vivir es por fe, amén. Concepto número 18. Un cristiano sin fe, óigalo bien, suena duro este concepto. Un cristiano sin fe, estos conceptos a veces Dios me los da fuerte, hermano, pero es para que despertemos. Amén. La palabra va para allá y va para acá, para todos lados cortando. Dice, un cristiano sin fe será un cadáver ambulante, el cual no llegará a ninguna parte. Será un cascarón vacío solamente. Óigalo bien, un cristiano sin fe será como un cadáver ambulante. Usted sabe que un cadáver no tiene vida. Amén. Y eso lo dice Santiago, esto tiene piso bíblico. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así la fe sin la obra también está muerta. Amén. Entonces, esto determina, hermano, que el hombre, cuando no tiene fe, equivale o es igual
Tiene un nombre de que vive, pero está muerto. Amén. Es un cadáver ambulante. Y un cadáver jamás llegará a ninguna parte porque está muerto. Tenemos que despertar en fe. La Biblia nos llama a crecer en fe, a avanzar en fe, a armarnos en la fe, a pelear la buena batalla de la fe. Concepto número 19. La fe es la llama que arde en un verdadero cristiano para prender a una generación apagada. Hermanos, si yo no tengo candela, ¿cómo voy a prender yo a los demás? Entonces, la fe, hermano, es un fuego que arde en un cristiano para prender a una generación apagada. Es una llama ardiente. Concepto número 20. La fe es la fuerza motora que te impulsa y te inspira a desarrollar y a llevar a cabo todas las metas y propósitos que nos hayamos trazado en esta vida. Repito nuevamente, la fe es la fuerza motora que te impulsa y te inspira a desarrollar y a llevar a cabo todas las metas y propuestas y propósitos que nos hayamos trazado en esta vida. Concepto número 21. La fe es una fuerza de atracción que tiene magnetismo, que atrae a la existencia todo aquello que no veíamos. Amén. Repito nuevamente, concepto número 21. La fe es una fuerza de atracción. O sea, lo que tú desees lo estás proyectando, pero con la fe tú la traes, tiene una fuerza. Amén. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 109, versículos 17 y 18. Amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición, la despreció y ésta se alejó de él y entró en sus entrañas. Vístase de maldición y ciñase, apriétese con cinto de maldición, dice la Biblia. O sea, lo que tú desees, eso va a venir. Dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Dice, no quiso lo que tú desprecies, eso se va. No quiso la bendición y ésta se alejó de él. Pero la maldición, como la deseó, entró en sus entrañas vivas. Amén. Este ejemplo aplica tanto a lo malo como a lo bueno en fe. Hay fe negativa y hay fe positiva. ¿Qué es la fe negativa? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El miedo y el temor es una fe negativa. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El que tenga fe en que lo malo y desee lo malo, eso le va a venir. Amén. Y el que tenga fe en lo bueno le va a venir. Concepto número 22. La fe es un imán que atrae todo aquello que hayas enfocado y hayas pedido, pero tienes que enfocarlo bien, porque tú puedes tener un imán y si los metales están por aquí y estás enfocando la pared hacia otro lado, no va a venir. Tú tienes que proyectarlo bien, enfocarlo bien y enseguida va a venir automáticamente, lo va a traer. Amén. Concepto número 23. La fe es la potencia que sacude y rompe los límites y barreras que no te dejaban avanzar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Repito nuevamente. La fe es la potencia, es una dinamita, hermano, que sacude y rompe los límites y barreras que no te dejaban avanzar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Amén. Cuando dice resistir firmes en la fe, quiere decir que el enemigo te pone barreras y tú tienes que romperle los límites a Satanás. La fe es la que le pone límites al diablo. La fe es la que le pone límite a los demonios. La fe es la que le pone límite al reino de las tinieblas. Por eso dice, resistir firmes. ¿En dónde? En la fe. Amén. Cuando tú estás resistiendo, le estás poniendo una línea limítrofe a Satanás. Le estás poniendo perímetros
le estás poniendo, hermano, trazando una línea donde Él no pasa. Amén. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Primera de Pedro 1:5. Efesios 6:17. O 6:16, perdón, Efesios 6:16. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis ponerle límite, rebatir los dardos de fuego del maligno, de Satanás. Amén. Entonces la fe es una potencia que sacude y rompe los límites y los cimientos de Satanás. Amén. Y de su reino. Y todo lo que tengas obstruido, que hizo Moisés, estaba obstruido totalmente, estaba encerrado en el Mar Rojo. Atrás tenía la gran persecución del faraón y a los lados no podía escapar. Lanzó una palabra de fe y los límites, se cambió el escenario inmediatamente. Un escenario de derrota se convirtió inmediatamente en un escenario de victoria. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ame comerá de su fruto. Proverbios 18:21. Amén. En otras palabras, tu destino está en tu lengua. Amén. Si quieres un destino de ver días buenos, habla cosas buenas. Declara y decide hablar palabras sazonadas con fe, que van a activar la ley de la vida, de la bendición y de la victoria. Concepto número 25. 25-24. Bueno, la fe es la explosión demoledora que rompe las fortalezas demoníacas. Parecido. Número 26. La fe es el sendero y el camino que nos conduce al éxito. Amén. Pero la fe es de Dios. Aclaro, porque hay una fe que usan los brujos también. Amén. Pero dice tener la fe de Dios. Marcos 11:22. Tener la fe de Dios. Amén. Entonces, cuando decimos tenemos la fe de Dios y usted pone su atención en ese libro, que es la palabra de Dios, porque la fe es un documento, la fe reposa sobre un documento legal y escritural que es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros declaramos las palabras que Dios habló y lo que Dios se comprometió a cumplir, vemos que vamos a tener éxito en todo. Tenemos solamente que explorar. Mire, usted no puede andar a lo loco así profetizando. Usted primero detecta cuál es la voluntad de Dios y en base a la voluntad de Dios declara la palabra de fe y ese es seguro 100% que es hecho. Amén. Claro, si no desmaya, si no mengua. Aquí la clave está en descubrir la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice tener la fe de Dios. Porque cualquiera que dijera este monte, quítate de aquí, desarráigate y plántate en el mar, lo que diga le será hecho. Amén. Ahora vamos a ver los sinónimos de fe. Amén. Cuando nosotros manejamos muchos sinónimos, somos ricos, hermanos, verbalmente, y no nos vamos a estancar ni a quedar. Y vamos a tener un amplio conocimiento, vamos a entender el engranaje de algo. Pero cuando uno no maneja muchos términos, sino uno solo, está uno pobre y no haya cómo explicarlo. Amén. Por eso cuando yo, por ejemplo, tengo esta costumbre, cuando envío un mensaje y veo que de pronto no lo van a cantar bien, yo pongo sinónimo. Por ejemplo, el profesor Girafales, él dice, ¿por qué motivo, causa, circunstancia? Pues, cualquiera lo entiende, el que dice, ¿qué será un motivo? Un motivo es una circunstancia. ¿Qué es una circunstancia? Una causa. Entonces, uno también enseña. Si usted va a decir una palabra así que se vea que la gente no la va a entender, enseguida ponga a la que equivale, el sinónimo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver varios sinónimos de fe. ¿Qué son sinónimos? Palabras diferentes pero con el mismo significado. Van hacia la misma causa. Un sinónimo son palabras diferentes pero tienen el mismo significado. Son como primas, pertenecen a la misma familia. Amén. Entonces vamos a ver quién es la familia que tiene la fe. ¿Cuáles son todas las palabras? O sea que
que pertenecen a esa familia. Usted sabe que en esa familia hay madre, hay padre, hay hermanos, hay sobrinos, hay de todo. Vamos a ver la familia de la fe. Los sinónimos. La palabra de fe va acompañada de varios sinónimos, como firmeza. No se le puede llamar a algo fe que sea inconstante. O sea, lo contrario de la firmeza, palabra antónima, amén. Lo contrario a la firmeza, ¿cuál es? La debilidad, la flaqueza, la inestabilidad, la bipolaridad, amén. Doble ánimo. Entonces, la fe va acompañada de un sinónimo que es la firmeza, amén, estar firme. ¿Qué es la firmeza? Relacionándolo con la fe, es estar fijo, no moverte, es mantenerte en una posición sólida, pase lo que pase. Amén. Ya tú declaraste esa palabra y te quedas ahí creyendo, creyendo y creyendo. Moisés, ¿qué vas a hacer a Egipto? Voy a libertar al pueblo de Israel. Pero tú, ahí te veo que vas con una asna y vas con tus 2 hijos y tu mujer. Y no, ¿por qué no llevas un ejército? El Señor me dijo, claro, se lo estoy parafraseando acá. Esa es la fe, hermano. Era una fe sólida, lo andaban buscando como palito de romero allá en Egipto, lo estaban esperando, era un prófugo de la justicia, hermano. Y tú sabes que donde te anden buscando la cabeza, vas a llegar, hermano. Y sin una tropa y sin un ejército, ese es creerle a Dios. Por la fe, Abraham dejó su tierra, su parentela, hermano, no importándole a dónde iba. No le preguntó a Dios, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela porque haré de ti una gran nación. Él le dijo, Señor, yo estoy aquí próspero, yo estoy aquí cómodo, Señor. Decime una cosa, ¿a dónde me vas a llevar primero? Si tú no me dices, yo no voy. Él no se puso así con Dios, hermano. Por la fe, Abraham creyó y dejó sus tierras. Amén. Y enseguida salió, hermano. Y vemos que anduvo como errante, como peregrino. La primera tierra que llegó ahí no era, sino que era un bagaje, un peregrinar que tuvo, hermano. Se le llama el peregrino. Después llegaba a otro sitio y el bueno Señor, ¿qué es esto? Me dijiste, o sea, que saliera de mi tierra y me vas a dar una gran nación. ¿Dónde está la nación? Aquí lo que veo es un peladero. No, hermano, él no se puso con eso. Él creyó, por eso se le llama el padre de la fe. Amén. Y algo que es enemigo de la fe, yo lo llamo, el enemigo más grande es la experiencia que muchas veces tenemos. Amén. Porque nos basamos más en la experiencia, le damos más importancia a la experiencia que a esa palabra sobrenatural de fe. Por ejemplo, vemos que Pedro era tremendo pescador. ¿Quién le iba a echar cuento a Pedro? Desde pequeñito, el padre lo enseñó a pescar. Y todo el tiempo su vida era la pesca hasta que Jesús lo llamó. ¿Quién sabía más de pesca? Pregunto yo aquí. ¿El Señor Jesucristo o Pedro? Vemos que Jesucristo, ¿qué era? ¿Qué profesión tenía? Carpintero. Nadie le iba a echar cuento, hermano, en carpintería. Pero a Pedro en pescadería, hermano. Y Pedro pescando toda la noche, Señor, hemos pescado toda la noche, Señor, y no hemos recogido nada. Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro. Él le dijo, Señor, tú me vas a echar cuento a mí. Si tú eres un carpintero, Señor. Yo soy un pescador desde muy muchacho. Es más, conozco los tiempos, conozco todo. Y me vas a decir, no, hermano, él no se puso a contender. No antepuso su experiencia. Él sí dijo, no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. O en esa palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, echaré la red. Confió, hermano, y nunca había pescado tanto Pedro, hermano, en su vida, como ese día, la pesca milagrosa. Entonces aquí no vale la experiencia, hermano, en cuanto a la fe, o sea, relacionada con fe. La experiencia vale en otras cosas, si es verdad, no la vamos a obviar, hay que hacer un balance y un equilibrio. Pero en cuanto a una palabra de fe, hermano, por eso es que a los que tienen fe le llaman locos. Y muchas personas no lo soportan por eso. Dice, qué locura se le habrá ocurrido ahora. Otro sinónimo de la fe, segundo sinónimo, fidelidad.
Fidelidad es que pase lo que pase, tenemos que mantenernos en obediencia, sin cambiar, creyendo. Una persona fiel es la que no se mueve, la que no cambia. A pesar de las circunstancias, sigue con una obediencia continua. Ahora, constancia. No darte por vencido. Es no darte por vencido. Es siempre seguir manteniendo una misma postura, pase lo que pase. Vemos, o sea, que hay algunos cristianos que son como los lomos del camello. Usted sabe cómo son los lomos del camello. Alto, bajito, alto, bajito. Un día estoy en victoria, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y otro día lo encuentra desanimado, con la cabeza baja. Tiene bajas, tiene altas, bajas y altas. Amén. Son como el Alka-Seltzer. Entonces, Dios nos llama a ser constante, a ser perseverante. Amén. Sinónimo número 4. La fe tiene que ver con seguridad. Seguridad es estar calmado, estar sereno, tranquilo, tener paz, tener reposo. Es no tener nada de duda. Amén. Una seguridad, una convicción. Esa es la verdadera fe, pero el que anda atribulado y anda así, hermano. Vemos que no está bajo el espíritu, sino bajo las emociones. Amén. Y es peligroso. Usted no ve que una persona a veces dice, Dios me dijo que hiciera esto, y lo hace. Y no lo hace, Dios me dijo ahora que hiciera esto, y hermano, y nada lo termina. ¿Usted cree que Dios lo mandó? Dios no te va a mandar a hacer algo que tú no puedas hacer. Amén. Si Dios conoce a todas las personas, jamás Dios te manda a hacer algo que tú no puedas hacer. La fe es estabilidad. La estabilidad es firmeza, solidez, inmovilidad. No moverte para nada. Esa es la estabilidad. La fe tiene estabilidad. Por eso es que dice que cualquiera que dijera este monte, eso está en Marcos 11, 23. Cualquiera que dijera este monte, quítate, desarráigate en el mar, y no dudar en su corazón, que no tenga nada de duda, que no fluctúe ni tenga un vaivén. Amén. Concepto, gloria a Dios. Gloria a Dios. 7, sinónimo número 7, convencimiento. Es tener plena seguridad o tener una seguridad total. Amén. Es tener plena seguridad o tener una seguridad total. Ese es el convencimiento, estar pero bien convencido. Número 8, sinónimo número 8, evidencia. Evidencia es confirmación que no admite ninguna duda. ¿Cuál es la evidencia? La palabra. Amén. Te dieron una palabra y la palabra es garantía. La palabra de Dios para el que tiene fe es como una garantía. Amén. Sinónimo número 9, inmovilidad. Inmovilidad. Es no moverte hasta que se cumpla el objetivo. Es no moverte, inmovilidad es no moverte hasta que se cumpla el objetivo. Integridad es ser de una sola pieza y de una sola condición. Creíste y tienes que ser íntegro. Amén. Seguir creyendo y creyendo, pase lo que pase. Si quieres, saquen al niño un momentico allá afuera mientras se le... Número 11, perseverancia. Es seguir hasta el fin. Perseverancia. Perseverancia. Es seguir hasta el fin, pase lo que pase. Y oigas lo que oigas, veas lo que veas y sientas lo que sientas. Amén. Perseverancia. Es seguir, óigalo bien, me gusta bastante este concepto. Perseverancia es seguir adelante, oigas lo que oigas, digan lo que digan y sientas lo que sientas y pase lo que pase. Amén. Sino basado en lo que Dios dijo, nada más. Amén. Tienes que estar enfocado y concentrado y fijo.
perseverante en lo que Dios dijo. No importa, no andes por lo que oigas, ni por lo que veas, ni por lo que digan, ni lo porque sientas, porque a veces te entra un sustico, será que no se dará, pero tú tienes que seguir adelante, siempre enchufándote y no te desconectes de la palabra que Dios te dio. Hay conectado, y aunque la gente hable, la gente diga, pero tú conectado en esa palabra, de convicción, de seguridad, de certeza, una convicción interna, una seguridad interna. Sinónimo número 12, asiduidad. Asiduidad. Es constancia, permanencia. Es creer en todo tiempo sin desmayar. Ahora, persuasión es estar plenamente convencido. La persuasión es estar plenamente convencido. Número 14, lealtad. Óiganlo bien, usted dirá, pero ¿por qué el pastor pone este sinónimo de lealtad y fidelidad? Lealtad tiene que ver con obediencia y sujeción. Pase lo que pase, estar al lado del otro, pase lo que pase, tú tienes que estar al lado de esa palabra que Dios te dio. Si no, eres un infiel, eres un adúltero y eres un desleal. Amén. ¿Por qué? Porque no fuiste al obediente, obediente a la palabra que Dios te dio. Dios te dio esa palabra y te casaste con esa palabra. Tienes que ser leal, amén, a Dios que te dio esa palabra y no soltarla nunca, amarrarte con esa palabra. Tú y esa palabra ser un solo yugo. Por eso en el matrimonio se le llaman cónyuge. O sea, los dos yugos se unen. Dice, ese es el cónyuge de fulano de tal. ¿Por qué? Porque se unieron en un vínculo y un lazo. Sinónimo número 15, solidez. La palabra solidez quiere decir que no se rompe, que no mengua ni se desmorona. Así tiene que ser la fe inquebrantable, no quebrantarse, no rajarse por nada. Sinónimo número 16, certeza. La certeza es precisión, es ser preciso sin fallar. Eso es la fe, amén. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no vemos, pero sabemos que existe y que vendrá. Amén. Convicción es estar convencido teniendo una plena creencia. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Como hoy vamos a hacer un ungimiento, entonces dejo aquí 5 minutos aquí antes para que...